Pues os decía que he empezado por presentar la mesa porque hace 20 años, cuando este centro empezó a funcionar, cumpliendo la misión de referencia que nos tienen encomendada y que tiene que ver con la gestión de conocimiento y la innovación, y en este momento alineada con la línea estratégica número de la Subdirección General de Gestión del Conocimiento, os digo de verdad que no se nos habría ocurrido de ninguna manera pensar la realidad virtual iba a ser una realidad en la promoción de autonomía personal, en nuestro caso de personas con daño cerebral. Si a mí, que estaba en este momento con el proyecto, me decís, y al equipo, que 20 años después vamos a estar presentando realidad virtual, os diría, ¿qué habéis visto en la televisión el día anterior? Bueno, pues a los 20 años, aquí tenemos a Daniel y a Emilio, que nos van a hablar. Esto no es ciencia ficción, esto, volviendo a meter la misma palabra, es realidad virtual, pero realidad. Y no tiene que ver con Julio Verne y los libros, ya os digo, de ciencia ficción. Esto es de verdad. Y la prueba está en que nos lo van a mostrar ahora mismo. ¿Esto vale para todo? No, definitivamente no. ¿Estamos en estudio? Estamos en estudio. ¿Esto ha avanzado tremendamente? Creo que estaréis conmigo, todas las personas que estáis detrás de los monitores y las que estáis en el salón de actos, que es verdad que ha sido un verdadero avance. A mí me parece que de los avances que hemos tenido es como lo más innovador. Así que yo ya no me entretengo más, paso a lo verdaderamente importante, que es a Emilio y a Daniel, y luego nos contaréis vosotros a ver si es verdad lo que yo os estoy diciendo, que esto no es ciencia ficción, es realidad virtual. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, las personas tanto que estáis aquí en el salón de actos como que nos estáis viendo de forma online y sobre todo, bueno, pues por tanta gente como estáis ahí detrás, que ha sido, pues bueno, de bastante éxito. Vamos a poner el PowerPoint. ¿Por qué hemos elegido la realidad virtual dentro de estos 20 avances, dentro de estas píldoras? Pues hemos elegido la realidad virtual porque nuestro sello siempre en CIADAD ha sido trabajar a nivel holístico, trabajar a nivel integral, la persona como un todo y pues en un ambiente ecológico. La realidad virtual es una de las técnicas, de las nuevas tecnologías que nos permiten todo esto. Nos dan la posibilidad de interaccionar en un ambiente ecológico, multidimensional, y la persona, pues para ella es súper motivador y además para el profesional nos ofrece gran información porque nos aporta la evolución y nos aporta los objetivos que se han conseguido. Entonces, los motivos por los cuales esta píldora nos ha parecido importante es por ese enfoque para trabajar a nivel holístico y porque, bueno, las nuevas tecnologías hoy en día están ahí pues en pleno auge. Nosotros comenzamos en el año 2002 y sí que es verdad que las nuevas tecnologías son actualmente cuando bueno, pues tienen un mayor éxito. Pero a lo largo de todos estos años, cada producto o cada elemento o dispositivo en su medida, nosotros hemos ido incorporando. Nosotros cuando empezamos aquí en el centro, comenzamos con el posturógrafo, pues, bueno, pues una plataforma cuya finalidad pues, es para poder valorar, diagnosticar a nivel de equilibrio. Posteriormente tuvimos también y continuamos con él, con un simulador de conducción. Como su nombre indica, pues lo que hace es una reproducción, una representación de lo más parecido posible a la conducción habitual. Es vamos a decirlo, una valoración cualitativa. Vamos a observar ahí pues, la capacidad de reacción de esa persona usuaria, la capacidad de integrar los diferentes estímulos de la vía. Podemos utilizar ese simulador de conducción tanto de forma automática como de forma manual. Posteriormente, aquí en el centro, tuvimos la sala multisensorial en el año 2013. Me gusta resaltar la sala multisensorial dentro de las nuevas tecnologías, aunque las salas multisensoriales estaban ya desde los años 80-90, porque nos podemos permitir el lujo de decir que en el CIADAC fuimos de los primeros en utilizar las salas multisensoriales en una fase subaguda.
que es donde nosotros trabajamos. Las salas multisensoriales, a principios de los 2000, pues se podían utilizar en pacientes de la población en geriatría, en pediatría, incluso en daño cerebral, pero en una afectación muy importante, en estados de mínima conciencia, en síndrome de cautiverio, etc. Pero lo que es en esa fase subaguda, nosotros comenzamos a trabajar en el 2013. Posteriormente, seguimos con los diferentes robots, ¿vale? La diferente robótica, exoesqueletos, todo ello pues para facilitar esa rehabilitación. Continuamos después, incluyendo aquí en el centro la electroestimulación funcional, tanto de miembro superior como de miembro inferior, como podemos ver. Bueno, únicamente pues para estimular eléctricamente pues una serie de músculos, y eso nos va a ayudar a la hora del refuerzo del aprendizaje motor, de mantener o aumentar el rango de movimiento. También bipedestado dinámico, para trabajar esa bipedestación, la propiocepción, el control postural reactivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cómo reacciona esa persona usuaria ante determinadas perturbaciones imprevistas, un movimiento, un empuje. Y pues desde el año 2018 estamos con la realidad virtual y es el dispositivo o la técnica que, como os decía antes, nos permite trabajar a ese nivel holístico, esa persona como un todo. He querido incluir, y aprovecho que la persona, estoy viendo aquí que está en la sala. Disculpa, que es que se ha cortado por el otro lado y tengo que ver si se para la grabación o no. Vale. Esto es... Está en curso, vale, no hay problema. Perdón, ¿eh? ¿Ya? Sí. Venga, perfecto. Venga, continuamos. Dentro de nuestra labor de referencia, pues no solamente el sonido. Hay algo abierto por ahí. ¿Podemos silenciar a lo mejor? Soy yo que se repite. Ahora perfecto. Bueno, dentro de nuestra labor de referencia, nosotros tenemos dos niveles. El primer nivel, a nivel de rehabilitación, es conseguir la máxima independencia posible en esa persona usuaria. Conseguir lo más parecido a antes del daño cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Que es nuestro objetivo, pero en algunas ocasiones no se puede conseguir. Pero ahí no queda nuestro trabajo. Ese es el primer eslabón, nuestro primer nivel. ¿Después qué viene? Pues bueno, vamos a empezar otros objetivos. Y los objetivos van a ser, vamos a intentar compensar, minimizar esas dificultades. ¿Cómo? Con productos de apoyo, compensando a nivel de habilidades y de destreza. Entonces, pues bueno, dentro de nuestra labor de referencia, hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, pues una persona usuaria del centro estaba en su último tramo de la rehabilitación y bueno, pues le queda una serie de secuelas en cuanto a movilidad. Y decía que una de sus aficiones era jugar a la Play, a la consola. Para jugar a la Play, los mandos es una actividad bimanual y por lo tanto, con hemiparesia o hemiplegia es complejo. Entonces, bueno, pues nos pusimos las pilas y bueno, pues estuvimos investigando y existía pues había un diseño, ¿vale? de una persona japonesa y entonces nosotros lo instauramos en esa persona. Esa persona está aquí en la sala, que la estoy viendo. ¿Y qué es lo que le ha permitido? Pues bueno, poder jugar con una sola mano. De una forma, aquí pone sencilla no lo es. Es decir, hay que tener muchas habilidades, y no solo habilidades y destreza del propio usuario, sino que además es complejo, accesible. Es decir, esa también lo he querido introducir dentro de las nuevas tecnologías, porque nuestra labor no solamente son las nuevas tecnologías, sino como referencia también informar y exportar nuestros conocimientos a nivel de productos de apoyo. Importante, las nuevas tecnologías, incluidas la realidad virtual que vamos a ver aquí, son tratamientos que nos van a complementar. Están muy de moda las nuevas tecnologías, pero no nos van a sustituir en ningún momento el tratamiento convencional. Lo importante es encontrar un equilibrio, un punto medio entre las nuevas tecnologías y las terapias convencionales. Y lo que puedo decir es que lo importante no es esa nueva tecnología o el dispositivo, sino el profesional que está detrás de ese dispositivo.
No sirve de nada la utilización de un determinado programa o dispositivo si no sabemos qué objetivos queremos realizar o si no podemos adaptar ese dispositivo a la persona. Como decía antes, nuestra misión siempre ha sido trabajar a nivel holístico. A nivel holístico significa la persona como un todo. Esa parte cognitiva, atención, memoria, razonamiento. Esa parte física, ¿vale? Movimiento, visión. Y esas relaciones, ese mundo social o los roles que puede tener. Todo ello, pues bueno, nos basamos en esa palabra mágica que es la neuroplasticidad. Es decir, esa capacidad de nuestro cerebro de volver a formar redes sinápticas a partir de la propia experiencia. Son procesos largos. Estamos hablando de una estancia media aquí en el centro, en el CIADAC, de unos 7 u 8 meses, ¿vale? Esos procesos largos pueden ser duros, monótonos, actividades repetitivas, todo ello que está basado pues, en el reaprendizaje. Entonces, este tipo de técnicas, la realidad virtual, nos va a permitir, pues de una forma un poco más lúdica, una adherencia a ese tratamiento. ¿Qué beneficios encontramos con las nuevas tecnologías? Y en concreto, pues también con la realidad virtual. Bueno, pues vamos a hablar de una adaptabilidad. Nos va a brindar la posibilidad de poder adaptar el sistema a la persona usuaria, no que la persona usuaria se adapte a ese dispositivo. La intensidad, la robótica, la realidad virtual, todas estas nuevas tecnologías nos van a facilitar la realización de muchas repeticiones. Una persona cuando está en un departamento de fisioterapia, de terapia ocupacional, pues tiene que realizar un número de repeticiones para aumentar el rango articular. Por ejemplo, ese número de repeticiones puede ser monótono. Si eso lo introducimos dentro de una realidad virtual y el número de repeticiones es jugando al tenis, pues nos va a ser mucho más atractivo. ¿Qué nos provoca? Pues el tercer punto, una adherencia al tratamiento. Esa persona va a participar mucho más de ese tratamiento. Obtenemos un feedback inmediato, un feedback muy objetivo. Lo que está en consonancia, ese feedback, con esos principios del aprendizaje que decíamos anteriormente. Hablamos de una objetividad analítica. Ahí nos referimos más a los profesionales que a la persona usuaria que está trabajando. Estos dispositivos, la realidad virtual, nos va a permitir registrar de una forma totalmente objetiva datos de la evolución de la persona, datos de la efectividad de la técnica, datos del número de repeticiones. Estamos en un ambiente ecológico. ¿Qué más ecológico que poder simular un salón, una cocina, una pista de tenis? Y la persona, al ponerse esas gafas, como lo veremos, está inmerso dentro de pues ese habitáculo. Hablamos de una seguridad. Bueno, pues seguridad porque estamos dentro de una sala, no nos puede, y además acompañados del propio profesional. Esa persona no se puede lesionar, no le pueden dar un pelotazo en el ojo, no se puede quemar en la cocina. Antes de comenzar con toda la técnica y toda la realidad virtual, sí que me gustaría explicar estos términos que están últimamente como muy, muy de moda. Nosotros, el título de nuestra píldora de hoy es tecnologías inmersivas. ¿Qué significa una realidad inmersiva? Una tecnología inmersiva está basada en un entorno tridimensional y la realidad física de la persona usuaria es reemplazada por un entorno artificial. ¿Qué significa esto? Estamos en una sala, la persona se pone unas gafas y a través de esas gafas interactúa con el entorno. Segundo, una realidad o una tecnología no inmersiva. No inmersiva, pues es tan sencillo como que ese entorno se muestra en una pantalla. Una persona está interactuando con una pantalla. Cuando jugamos a una consola, a la Play, etc. Yo miro alrededor, miro hacia un lado y veo que está la mesa del salón. Miro de frente y veo que está la pantalla con la que estoy interactuando. Luego hablamos de la realidad aumentada. La realidad aumentada lo que hace es que complementa ese entorno real
con objetos digitales. Se pueden reproducir imágenes que no son reales. Esto es, por ejemplo, el mundo de los niños actualmente cuando están cazando Pokémon. Están a través de su móvil, observan la realidad, lo que hay en un jardín, pues hay un banco, hay un árbol, está el césped, un arbusto, pero aparece ahí el Pokémon. Es decir, algo no real dentro de un ambiente real. Ahora está muy de moda también, pues en grandes empresas de muebles, el poder ver con determinadas aplicaciones cómo quedaría un armario en mi habitación. Nos ponemos en un ambiente real que es la habitación, le damos al armario y nos aparece cómo quedaría situado. Eso es la realidad aumentada. Y luego tenemos la realidad mixta. Cuando hablamos de realidad mixta es una fusión de esa realidad virtual que estábamos hablando antes con la realidad aumentada. Se interactúa en tiempo real con objetos virtuales que se encuentran en un mundo real. Esta es nuestra sala aquí en el CEADAC, nuestro módulo de análisis, donde trabajamos con la realidad virtual. Es una sala que, como veis, lo que podemos ver desde fuera son 4 paredes. 4 paredes y unas marcas en el suelo, que luego ya, pues en la parte más técnica, continuará aquí Daniel, en el que encontramos una línea de color azul, que es donde la persona usuaria que trabaja, pues no podemos pasarnos, pues porque se daría con la pared, y esas líneas de color rojo, ese cuadradito rojo, que es donde colocamos a la persona al principio, a esa persona usuaria, para poder trabajar. Como hemos dicho, trabajamos a través de unas gafas. ¿Qué vías de interacción tenemos, además? Vías de interacción, es decir, cómo interactúa, cómo se relaciona esa persona usuaria con el entorno. Bueno, pues a través de un guante áptico. Se coloca un guante y entonces puede interactuar con el entorno. O a través de interacción visual. Si no, hay algunas personas usuarias pues, que no tienen la destreza suficiente por la patología o por las secuelas de poder utilizar miembros superiores. Pues se hace a través de una interacción visual. Es decir, se ponen unas gafas y a través de un determinado punto que observan, por ejemplo, pues hacen un movimiento de fijación. ¿Qué nos permite? Nos permite trabajar en dos áreas. Un área motora, es decir, una rehabilitación física, y nos permite, además, un área de trabajo cognitivo. Podemos trabajar atención, memoria, razonamiento, etc. La persona se pone las gafas, la persona usuaria, como estáis viendo aquí en esta fotografía, se pone sus guantes, está dentro de esa habitación y está interactuando, bueno, pues con la sala que nosotros queramos. En este caso, pues estáis viendo una cocina, un cuarto de baño, donde puede utilizar, pues a lo mejor la pasta de dientes, donde va a utilizar un vaso, donde va a colocar, donde se va a desplazar. Es decir, únicamente en ese habitáculo está la persona usuaria con sus gafas y esos guantes ápticos y el profesional que a través de esa pantalla que podéis ver en el fondo observa lo que la persona usuaria está viendo en ese determinado momento. Bueno, y aquí únicamente, pues dependiendo de los objetivos que pretendamos trabajar, pues tendremos un plan u otro de tratamiento. ¿Qué objetivos? Podemos trabajar a nivel de destreza, a nivel de coordinación, la impulsividad, la atención, la visión espacial, pero para ello tenemos que tener un plan de tratamiento. Esa era la importancia que decía anteriormente. Podemos tener el mejor robot del mundo, o podemos tener una sala de realidad virtual lo más potente y lo más tridimensional y digital. Pero si el profesional que está detrás no es capaz de realizar un plan de tratamiento individualizado, porque ya no solamente en la realidad virtual, sino dentro de nuestro sello como CEADAC, nosotros siempre decimos que 2 personas no son idénticas, cada persona es única, cada uno necesita su propio plan de tratamiento. Queremos trabajar, el objetivo es la destreza, ¿vale? Pues voy a poner un ejercicio de movilidad fina y de manipulación de objetos con ese guante áptico. Quiero trabajar la coordinación, ejercicios de coordinación de ojo-mano, colocación y movilización de objetos. La impulsividad. Vamos a localizar los elementos y vamos a interactuar con ellos de forma controlada con unos tiempos cerrados. La atención, la visión espacial.
Nosotros, en una sala de realidad virtual, podemos colocar los elementos donde queramos. Vamos a imaginarnos una persona usuaria con una heminegligencia. Voy a colocar todos los objetos de esa cocina en su lado izquierdo para que los busque, es decir, lo más ecológico posible. Y bueno, hasta aquí más o menos la parte que os quería contar. Ahora voy a pasaros a Daniel Sánchez, que como ha comentado la directora del centro es CEO de Xeira, está trabajando con nosotros desde el año 2018 y bueno, va a continuar con un poquito más la parte más técnica. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Emilio, Inmaculada y al centro por darnos la oportunidad de tener esta colaboración. Nosotros, efectivamente, arrancamos en el año 2018 llevando a cabo una alianza de Xeira-CEADAC con diferentes objetivos. Los objetivos eran principalmente ver si efectivamente se podía implementar un sistema basado en la realidad virtual y un poco las tecnologías de carácter más inmersivos mezcladas con sensorización con el paciente en un centro, ¿vale? Ver qué efecto tenía esto sobre los pacientes y cómo podíamos, sobre todo, ayudar a los terapeutas y hacer codiseños o codesarrollos de terapias para mejorar todavía más pues la calidad asistencial, ¿no? Entonces, dentro de todos estos objetivos que tenemos aquí puestos en el pipeline, pues hemos ido abordándolos a lo largo de estos 5 años ya de colaboración que hemos ido teniendo y bueno, la verdad es que los resultados han sido bastante positivos. Entonces, explico un poquito la historia de la realidad virtual y las tecnologías inmersivas para los que no lo conozcan. Y luego ya nos meteremos a nivel técnico en explicar la solución y qué hacemos en el centro y qué tipo de interacciones hemos llevado a cabo a lo largo de estos 5 años. La realidad virtual parte o nace hace bastante tiempo. Concretamente hace casi 200 años, en el 1836, con un estereoscopio, que era un aparatito que se ponía en la cara del paciente, se parecía a un calidoscopio, y lo que hacía es que nos dibujaba una imagen en cada ojo. Entonces esto hacía o daba la sensación al paciente que aunque tuviese el estereoscopio puesto, estuviese dentro o cerca de la imagen. Es un poco el sistema que se utiliza a día de hoy con los vídeos 360 que explicaremos con posterioridad. Después, cuando entramos ya en una etapa o en una época un poco más digitalizada, se empiezan a hacer las primeras aplicaciones digitales con unas gafas que veis ahí, que capitanea la NASA para hacer simulaciones de conducciones de aeronaves. ¿Vale? Y luego un poco más adelante pues se lleva al mundo de los videojuegos y el entertainment a través de pues, diferentes videojuegos, como veréis ahí, pues la Sega VR fue pionera en empezar a intentar monetizar esta tecnología y seguido con el videojuego Virtual Boy, que muchos no lo conoceréis y otros sí. Y luego en el 2012 salen las primeras gafas preparadas para que el público las utilizase pues, como un dispositivo normal en su casa, que son las Oculus. Y a partir de ahí pues se está produciendo una carrera tecnológica para ver qué gafas o qué casas o qué grandes marcas desarrollan el mejor producto aplicado a diferentes sectores. Nosotros estamos en un sector bastante complejo porque en el sector sanitario a día de hoy no hay un proveedor o un fabricante de gafas que esté fabricando material específicamente para trabajar con pacientes. Entonces todas las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que hacer una capa de desarrollo o de adaptabilidad para ajustar estos sistemas o estas gafitas que podemos comprar en cualquier supermercado para que el paciente pueda trabajar con ellas correctamente y se les dé un fin terapéutico. Bueno, antes ya ha comentado Emilio las diferencias entre los diferentes tipos de tecnologías. Yo os pongo aquí un esquema bastante sencillo, sobre todo para que veáis el tipo de gafa, ¿no? Y también los costes asociados a implementar estas gafas en los centros. Esto es solo el coste de las gafas. Entonces, en primer lugar tenemos el vídeo 360, que es este que he señalado aquí. El vídeo 360 muchas veces se confunde con la realidad virtual porque estamos pintando un vídeo, pero, sin embargo, la reproducción se realiza en un dispositivo que ponemos en los ojos. Sin embargo, el paciente aquí lo que está viendo es un vídeo plano en el que no hay perspectiva, es decir, no nos podemos acercar a los elementos ni alejar de los elementos. Estás viendo una imagen, es como si ves un vídeo con el móvil, pero cuando tú giras el visor, lo que sucede es que estás girando dentro del vídeo por el tipo de cámara que lo graba, pero no hay una tridimensionalidad, ¿vale? Entonces, este tipo de tecnología es la que se suele asociar con los mareos de los pacientes. No es que mi paciente se marea. Pues ¿por qué? Porque la perspectiva que
está teniendo el paciente de acercamiento o alejamiento al objetivo que él tiene fijado a nivel visual no se corresponde con el desplazamiento, porque es una imagen, ¿vale? Entonces, ese impasse lo que hace es que el paciente tenga sensación de mareo porque las sensaciones cinemáticas con las sensaciones visuales no están coordinadas o macheadas, ¿no? Luego está la realidad virtual, que es lo que tenemos nosotros y hemos implementado en el centro a lo largo de estos 5 años, que tiene una serie de características que explicaré con posterioridad, pero básicamente es, me pongo las gafas, aparezco en un entorno virtual y en este entorno virtual yo realizo una serie de interacciones con unos objetos tasados que responden pues, a unas físicas o un realismo que los diseñadores digitales programan. Luego está la realidad aumentada, que es lo que ha dicho Emilio. Pintamos elementos digitales sobre elementos reales. Y luego la realidad mixta, que es una mezcla entre AR, Augmented Reality, o realidad aumentada, y VR, lo que viene siendo realidad virtual. Entonces, necesitamos unas gafas porque estamos pintando elementos de realidad virtual con muchísima precisión, tridimensionalidad, interacción, etcétera, sobre un elemento real. Esto es un esquema muy alto nivel de cómo ha ido evolucionando la realidad virtual a nivel de estudios, ¿no? Entonces, si os fijáis, en el 93 apenas había publicaciones con la palabra realidad virtual. Esto es un esquemita sacado de PubMed. Está hasta 2021, a mitad de año, pero vamos, si lo sacásemos hasta 2023, veríamos cómo esto continúa aumentando. ¿Por qué? Porque es una tecnología realmente interesante. Entonces, aunque no hay una conclusión de la comunidad científica en cuanto a algunos aspectos, sí que se pueden empezar a sacar, o sea, tenemos resultados heterogéneos, por ejemplo, en cuanto al consenso de si es una terapia coadyuvante a la rehabilitación, pero no en cuanto a los mecanismos neurofisiológicos que están haciendo que esta terapia sea efectiva en los pacientes, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos claro es que hay una interrelación de factores que hacen que mejoren determinados ítems en los pacientes que se tratan con realidad virtual. Por ejemplo, dolor neuropático, capacidad aeróbica, patrones de movimiento, tareas específicas. ¿Por qué? Pues porque al final las estamos abordando de forma directa o indirecta a través de la realización de estas terapias o ejercicios, ¿vale? Y esto se ha llevado a cabo mayoritariamente en pacientes con Parkinson, lesión medular o funcionalidad reducida en miembro superior, ¿vale? Si nos metemos ya a definir lo que es la realidad virtual tiene una serie de características, una serie de mini definiciones que engloba por su propia naturaleza, que son las que tenemos a continuación. Entonces, realismo, verosimilitud, que sea interactiva, el embodiment, que es un concepto bastante importante que voy a explicar ahora, la física que tenga los elementos, lo inmersiva que sea la realidad virtual y luego las diferencias con AR y con VR que hemos explicado anteriormente. Entonces, realista, ¿qué significa que sea realista? Pues que actúa, ¿vale?, con sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad que vivimos. Esto es muy importante porque si nosotros ponemos a un paciente a realizar un corte de una patata y el corte de la patata con las herramientas de realidad virtual no se corresponde con cómo cortaría la patata en realidad, pues al final no es una realidad virtual realista, valga la redundancia, ¿no? Verosímil es que tiene una apariencia verdadera, es decir, que esa patata parece una patata y que ese cuchillo se parece a ese cuchillo y el agarre que tú tienes del cuchillo es similar al agarre que tú vas a tener en tu entorno real, ¿no? Interactiva, pues el número de acciones que podemos llevar a cabo con los elementos que componen esos entornos de realidad virtual. Y el embodiment es la representación física que tiene ese paciente de su cuerpo en la propia realidad virtual. ¿Por qué? Porque yo cuando me pongo las gafas veo un avatar. Entonces ese avatar puede parecerse o no parecerse a la persona, entonces simplemente la tonalidad de la piel o las propias marcas que tengamos en la mano o la ropa que lleve el paciente, pues puede hacer que el paciente se introduzca más en la terapia o que le genere una disrupción a la hora de percibir su propio cuerpo. Entonces, esto es un aspecto súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las terapias con los pacientes. La física no es ni más ni menos que las leyes que rigen los elementos que hemos programado, es decir, si yo cojo esa patata y la tiro al suelo, ¿qué pasa? Se rompe, rebota, flota, pues eso se programa todo a nivel de código. Y luego la inmersividad, pues es la propiedad que hace que el paciente se abstraiga de la realidad real y se quede inmerso, ¿no?, o tenga esa adherencia al tratamiento dentro del entorno virtual que nosotros le estamos poniendo vía las gafas. Y ahora sí que hablamos del sistema Exeira. El sistema Exeira es un sistema que fabricamos nosotros y es precisamente el que hemos implementado en el centro. Es un sistema unificado de hardware y software. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un programita, una aplicación de escritorio que lanzamos y en ese programa
nosotros integramos diferentes elementos. Uno de ellos es la realidad virtual, pero luego, por otra parte, hay elementos de cuantificación objetiva, que esto es importante. Tenemos diferentes medical devices integrados con el sistema que lo que hacen es que nos van dando una data objetiva de cómo el paciente está ejecutando esos ejercicios. Nosotros trabajamos especialmente con la electromiografía de superficie, ¿vale? Que es este dispositivo que tenemos aquí, que luego vamos a explicar. Entonces, bueno, el sistema se está utilizando para hacer rehabilitación, por supuesto, análisis de las sesiones que estamos trabajando con los pacientes. Aquí concretamente no, pero se utilizaría o se podría utilizar para prevención, sin lugar a dudas. Y luego para llevar a cabo investigación, que es uno de los objetivos que tenemos planteados con el centro. Y al ir haciendo publicaciones, al ir trabajando pues, con una determinada muestra de pacientes, aplicándoles VR y otras terapias. Entonces, estos son 2 vídeos, aunque luego os enseñaré más, de la realidad virtual que tenemos implementada en el centro. Hay diferentes entornos, ¿vale? Los entornos, como podréis apreciar, pues tienen un realismo bastante alto. Esto es un salón de un domicilio. El domicilio tiene 250 metros cuadrados y esto es solamente el salón. Entonces el paciente se puede mover libremente por el salón. Nosotros hacemos y desarrollamos ejercicios para que el paciente los lleve a cabo, pues imaginaros, en la mesa del comedor, que ponga quite la mesa, o en los sillones del fondo, que encuentre determinados objetos. Entonces hacemos las tareas y programamos las tareas atendiendo a un objetivo o una diana terapéutica, ¿vale? Y luego esas variables vamos recogiendo pues una serie de datos que luego graficamos en informes para seguir la evolución del paciente. Estas son algunas de las características de nuestra realidad virtual. Pues bueno, es un sistema de evaluación, es un sistema unificado con otros dispositivos. No es una realidad virtual pasiva, sino que la propia realidad virtual recoge estadísticas de ejecución. ¿Cuánto te has equivocado? ¿Cuántas veces lo has hecho bien? ¿Cuánto es el promedio a la hora de encontrar un objeto? ¿Cuántos objetos has encontrado en el lado sano? ¿Cuántos objetos has encontrado en el lado afecto? Etcétera. Lo importante es que estas terapias pues todas están graduadas en términos de dificultad para que sean adaptativas a los pacientes. Y luego, por otra parte, como ha comentado Emilio también, pues tienen diferentes sistemas de interacción. Es decir, yo puedo hacer que mi paciente resuelva los ejercicios vía interacción visual, vía guante áptico, y si por lo que sea no se le puede poner un guante áptico, pues porque hay perfiles de usuarios en los que la puesta de un guante es inviable, la pueden llevar a cabo con los mandos, perdón, ¿vale? Se puede cinchar el mando a la mano o simplemente pues que lo resuelva mirando al objeto. Además de poder hacer que el paciente resuelva estos ejercicios con diferentes sistemas, lo que también se puede hacer es variar las dimensiones del paciente. Es decir, yo puedo hacer que una persona sea más alta o sea más baja, o esté más cerca o esté más lejos de un poco el horizonte de resolución del ejercicio, para que pues le sea más fácil o más difícil, y luego que los terapeutas le vayan dando órdenes para pues, ir complicando, facilitando o alcanzando los objetivos que ellos se planteen. Electromiografía de superficie es este dispositivo que tenemos aquí. Pongo 3 características principales porque muchas veces se confunde electromiografía con cuantificación de fuerza. La electromiografía de superficie mide la activación muscular en milivoltios partido del tiempo. No mide la fuerza. Hay estudios que la relacionan con la fuerza porque obviamente a mayor activación muscular se entiende que puede haber mayor reclutamiento y por lo tanto mayor desarrollo de fuerza. Pero bueno, la comunidad científica todavía no ha concluido si esto es así o no es así, ¿vale? Entonces, una de las cosas buenas de nuestro sistema es que la señal que obtenemos pues ya la tenemos normalizada, pasada a positivos, y bueno, pues tiene una serie de bondades que hacen que la persona que utilice este dispositivo de MG pues no tenga que tener una superformación, sino que ya le damos unas conclusiones para que ellos pues puedan ir sabiendo por dónde van los tiros a la hora de evaluar al paciente, ¿vale? Entonces, con el sistema podemos trabajar con realidad virtual más MG, solo con realidad virtual o solo con MG. Es decir, yo puedo poner a un paciente a trabajar una terapia convencional que quiera poner el terapeuta y monitorizar con electromiografía y luego ver cómo está resolviendo o respondiendo ese paciente a la terapia versus el lado sano. Y luego también lo que puedo hacer es poner una terapia en realidad virtual que corresponda, pues quiero trabajar una funcionalidad específica de miembro superior. Pues igual, monitorizo los vientres musculares que me interesa, resuelvo la terapia y voy recogiendo datos. Aquí os traigo algún vídeo pues, de algunas terapias que tenemos. Bueno, tenemos más de 115 terapias a día de hoy, pero bueno, esta es alguna de las más utilizadas. Este, por ejemplo, es un ejercicio en el que se mezcla claramente un componente cognitivo, atencional, con una destreza motórica, que es coger una red e ir capturando cangrejos en una playa. ¿Qué sucede? Pues que además de cangrejos salen escorpiones. Entonces los escorpiones hay que dispararlos con la pistola de agua
y los cangrejos hay que cogerlos con la sacadera. Esto se puede complicar tremendamente o se puede hacer tremendamente fácil. Y esto, por eso digo que tienen varios niveles de dificultad. ¿Qué pasa? Que nosotros a estos ejercicios adicionalmente le podemos meter un estímulo sonoro, ¿vale? O un estímulo visual, para que el paciente, atendiendo a ese estímulo, cambie la dinámica del ejercicio y tenga que resolver de otra manera. Y adicionalmente los terapeutas pueden ir dando órdenes a los pacientes para que resuelvan los ejercicios de una forma u otra. Es decir, oye, pues quiero que cortes las sandías que te pasan por la cinta con la mano derecha y los melocotones que te aparecen volando con la mano izquierda, además de las series de cortar fruta que tenga que hacer el paciente en este otro ejercicio. Para que os hagáis una idea, estos dos ejercicios se resuelven con los propios mandos de las gafas, ¿vale? En estos ejercicios no hay que hacer adaptación. Y tienen un claro componente lúdico. O sea, aquí los pacientes, la verdad es que se lo pasan bien. Están al final jugando a un ejercicio en el que tienen que romper cosas, los estímulos sonoros son bastante agradables, le estamos dando feedback visual, todas las dinámicas están muy gamificadas, porque el equipo lo desarrolla precisamente atendiendo a mecanismos de gamificación para que la experiencia de usuario sea la mejor. Y luego viene la parte terapéutica, que es que el terapeuta en el panel del ordenador tiene todos los datos, ¿vale? Que está de resolución del paciente a la hora de resolver el ejercicio. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo trabaja el paciente, en este caso con guante áptico. En este ejercicio, si os fijáis, lo que el paciente está haciendo con los guantes es tocar unas cartas en el ejercicio de parejas este de memory de toda la vida. Es decir, tenemos unas cartas boca abajo que siempre aparecen de manera aleatoria, el contenido es siempre distinto para que no haya efecto aprendizaje. El paciente está en el campo, en un entorno abierto, se le ponen las cartas encima de la mesa y él tiene que irlas tocando para ir resolviendo el ejercicio, ¿vale? Todo esto, por supuesto, se guarda y es lo que os comentaba aquí, pues podemos poner, imaginaros, electromiografía en extensores del carpo y ver cómo responden y hacer una comparativa entre miembro sano y miembro afecto. Y este es un ejercicio de terapia en espejo. Lo que pasa es que llevado a cabo con realidad virtual. Pues es importante también que veáis que los pacientes van aislados. ¿Se podía trabajar sin aislamiento? Sí, pero como estos son vídeos de etapa post-COVID, pues al final se limpiaba material, se ponía mascarilla, aislante, etcétera, y el paciente ejecutaba de forma absolutamente normal. En este ejercicio, ¿qué hacemos? Ponemos un guante áptico al paciente en la mano sana y la mano afecta se coloca de forma paralela y él observa esto, observa sus dos manos en el monitor. Bueno, en el monitor no, en la gafa de realidad virtual en 3D. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él realiza una extensión con el miembro sano, también la observa en espejo en el miembro afecto, ¿vale? Aunque no la esté realizando. Entonces, la inmersión, pues es total, ¿vale? Y esto se extrapola a todos los movimientos que puede hacer la mano. Gesto de prensa, gesto de extensión, rotación interna, rotación externa, desviaciones radiales y cubitales, etc. Y además nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Colocar electromiografía o captura de movimiento para ver cuántos grados está moviendo el paciente cada mano, tanto la mano sana como la mano afecta, y luego pintar en un evolutivo de la sesión 1 a la sesión 50, pues por ejemplo, cómo ha evolucionado la activación muscular total a lo largo de una sesión o a lo largo de N sesiones, ¿vale? Entonces esto es un poco la estructura de trabajo y la tecnología que tenemos aquí implementada. Bibliografía para sustentar lo que he comentado antes. Y nada, aquí os dejo el contacto. Si tenéis dudas o cualquier... No sé si hay ronda de dudas online o no. ¿Sí? Entonces, bueno, esperamos, dejo de compartir la presentación. Aquí tenéis los datos de contacto del centro. Y ya está. Muchas gracias. ¿Te dejo, Emilio? Bueno, si hay alguna duda, tanto en la sala como las personas que estáis desde casa, pues nos podéis comentar. Aquí hay una persona que quiere preguntar algo. Sí. Cuando tenéis el salón o el supermercado, ¿eso se puede personalizar? Es decir, coger fotografías del salón de tu casa y meterlo, ¿o es un salón tipo que habéis programado? Respondo.
Sí, está comentando una persona, un asistente, que cuando nosotros trabajamos, que ese salón o esa habitación, si se puede reproducir un salón de un propio domicilio o es un salón tipo o estándar para todos. Entonces, bueno, pues aquí nos comenta aquí Dani. Sí, respondo a la pregunta. Pues depende, o sea, la respuesta es depende. De forma generalizada, es decir, trabajando con el propio sistema, con nuestro software, no. ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos generar infinitos salones atendiendo a miles de usuarios. Pero con desarrollos propios sí, al final en realidad virtual tú puedes virtualizar lo que tú quieras. Simplemente le tienes que pasar efectivamente las fotos a un diseñador gráfico y él ya te hace cada uno de los elementos y luego te los mete. Hay centros con los que nosotros realizamos colaboraciones y reproducimos salas exactas a lo que ellos tienen para que el paciente realice ahí las terapias. Pero si a usted le interesase pues, por algo en particular, sería un proyecto ad hoc. O sea, es decir, se hablaría con una casa de desarrollo de realidad virtual, le harían un salón en particular con un coste asociado X y luego ahí se podrían hacer terapias o no. Ahora hay una aplicación, me voy un poco por las ramas, pero que es bastante interesante, que han hecho unos chavales ahí en Estados Unidos, que lo que hace es utilizar precisamente, tú grabas con las gafas de realidad virtual tu casa y luego te permite grabar elementos virtuales y reales y sirve como para guardar, es como un banco de recuerdos. Entonces tú luego te pones las gafas, estás en el salón y ves sobre el salón vacío los recuerdos que has grabado previamente con las gafas. Pero nosotros, o sea, no estamos ahí, pero se podría hacer. Vale, no sé si de forma online. Sí, aquí una persona también de la sala. Pregúntanos. Sí. Repite la Preguntan pregunta. si para capturar el movimiento qué sistema utilizamos. Sensores inerciales, sí. Tenemos dos trajes de movimiento integrados, entonces dependiendo un poco de las necesidades técnicas del paciente, integramos uno u otro. Entonces uno va con straps y velcros y otro va con cables. Pero sí, son todos sensores. Cada dos sensores triangulan una articulación, funcionan por pares y son de fácil colocación y retirada. Sí, Leticia. Dice, soy terapeuta ocupacional y me gustaría adquirir unas gafas de realidad virtual. ¿Es necesario tener un profesional o hay programas básicos para poder trabajar las actividades básicas de la vida diaria? Si quieres respondo yo como terapeuta ocupacional y luego tú a nivel técnico. Sí. Bueno, a ver, gafas de realidad virtual, como ha comentado antes Daniel, existen y están en el mercado, ¿vale? Y sí que es verdad que en terapia ocupacional se pueden utilizar y existen incluso programas de forma gratuita que se pueden sacar a través de internet o a través de Google. Lo que pasa que sí que es verdad que todo esto en cuanto a sensores, etcétera, pues bueno, ya se necesita otro tipo aquí de profesionales y aquí que nos continúe Daniel. Claro, o sea, aquí hay un problema y el problema es que, o sea, tú gafas de realidad virtual te puedes comprar las que consideres. Ahora bien, las gafas no dejan de ser un periférico, es decir, es como necesito grabarme cuando hago una videollamada. ¿Qué hago? ¿Me compro una webcam? Sí, por supuesto. Ahora bien, el tema es que esas gafas tienen que responder un poco a los objetivos que tú tengas marcados como terapeuta ocupacional. Entonces, lo que tienes que buscar no es tanto las gafas, sino el software o las terapias que puedas llevar a cabo con las gafas. En el mercado ahora mismo no somos muchas compañías las que tenemos terapias de realidad virtual. Entonces yo lo que te diría es que mirases, que comparases y vieses un poco lo que te ofrece cada producto de realidad virtual, pero con el software asociado para las terapias. O sea, yo creo que ahora mismo no tiene sentido que te compres unas gafas, compres un videojuego y te pongas tú a ver qué parte del videojuego, como se hacía antiguamente, del Super Mario, el Beat Saber, puedes utilizar para aplicar terapia con tu paciente. O sea, yo creo que ya hay en el mercado productos adaptados precisamente para esto. Lo que tienes que hacer es encontrar o ver un poco el que se adapta más a tu estilo de trabajo en tu clínica. Eh, Nada, estaban apareciendo aquí también determinados comentarios estaba viendo Daniel y determinados exusuarios del centro que estaban corroborando que, bueno, pues se habían sentido a gusto y que habían sentido, pues eso, una evolución. No sé si aparece aquí algo más. También era Daniel. Si le damos a chat. Bueno, aquí, damos aquí al chat.
Vale, sí. A mí me resultó en su momento muy útil en la terapia que hice cuando estuve en el CEADAC, unos sensores que generaban gráficos y continuaba su conversación con la actividad de los músculos, de manera que se pudiese ver cuando se activaba el músculo en concreto y cuando no en la realización. Luego aquí venden ustedes su software. Bueno, estamos aquí como esta píldora mostrando nuestro trabajo en cuanto a nivel de realidad virtual como centro. No estamos aquí ahora a la hora de vender el producto. Luego nos comentan aquí que si pesan las gafas. Las gafas no pesan casi nada. Aquí Daniel nos lo puede comentar. Sí, mirad, lo que voy a hacer en un segundo es volver a compartir la presentación. Entonces, gafas hay muchas, cada una con sus especificaciones técnicas. Las nuestras pesan 555 gramos, concretamente. Todo este material, conforme va avanzando la tecnología, tiende a pesar menos, obviamente, y tiende a ser más ligero. Entonces, lo importante no es tanto si pesan 555 gramos, sino cómo se siente el paciente con las gafas puestas. Es decir, que al paciente no se le haga pesado, porque aquí luego hay mucha variabilidad interpaciente, el llevar las gafas durante la terapia. Normalmente nosotros hacemos entre 30 y 45 minutos de terapia aproximadamente, y os diría que no se queja ningún paciente del peso de las gafas. Alguno se puede quejar porque esté más afectado, pero en líneas generales no suele ser un ítem que tenga un impacto negativo. ¿Respondo a las dos preguntas siguientes que había? Sí, listo. Luego, en cuanto a lo que venta de software, lo que comentaba Emilio, información técnica y tal tenéis aquí, aunque el objetivo de esta charla efectivamente no es comercial. Entonces, si queréis podéis apuntar al correo, visitar la web y ahí ya os damos esa información. Y luego, por otro lado, comentaba Daniel el tema de los sensores hilográficos. Los sensores hilográficos que estábamos trabajando con Daniel eran estos. Es electromiografía de superficie, entonces era una terapia basada en el reclutamiento muscular. Con él estamos trabajando una parte de reeducación motora. Entonces hacíamos que el paciente viese en todo momento cuál era la curva de reclutamiento muscular, pues de unos músculos X, para enseñarle otra vez y asociar un movimiento o una contracción con la activación específica de unos músculos, ¿vale? Y luego voy a dejar de compartir y voy a responder a la siguiente duda. Leticia pregunta si hay que tener personal específico. Pues hombre, no es que tengas que tener personal específico, lo que sí que tienes que hacer, pues como cada vez que adquieres un aparato nuevo, es formar a tu personal para que sepa utilizar estas tecnologías nuevas. Si adquieres, yo qué sé, un exoesqueleto de una marca comercial X, vas a tener que hacer una fase de formación para que tu equipo sepa trabajar con el exoesqueleto. Entonces no hace falta personal específico, pero sí que hace falta que tu personal esté familiarizado con el material de trabajo. Y no sé si hay muchas dudas más. Sí, sí. Esther Teruel. Buenos días, me gustaría saber qué tipo de realidad virtual, si inmersiva o no inmersiva, es mejor para pacientes con daño cerebral. ¿En qué nos basamos para cuál elegir? Pues hombre, yo realidad virtual no inmersiva, hablando en términos técnicos, no conozco. O sea, realidad virtual no inmersiva igual puedes tener el vídeo 360. Desde el punto de vista terapéutico, mi opinión, y aquí Emilio, si tú opinas otra cosa, corrígeme, es que cuanta mayor inmersividad haya, mejor, porque nos aproximamos más a que las tareas o los objetivos se asemejen a lo que va a hacer en la realidad real, ¿no? Que al final ese es el fin último. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Luego pregunta Ignacio Dargel, perdón. Buenas, ¿qué protocolo implementarías en el centro con RV a nivel de tiempo de sesión y cuántas sesiones? Pues mira, aquí hay muchísima variabilidad interpaciente, porque cada paciente tiene unas necesidades. Hay veces que la realidad virtual lo utilizamos como terapia principal y hay veces que lo utilizamos como terapia coadyuvante. Hay veces que te va a interesar utilizar la realidad virtual como un elemento estimulante a principio y luego plantear terapias más tradicionales, y hay veces que te interesa lo opuesto. Incluso hay veces que si quieres trabajar con un paciente neurológico con realidad virtual porque quieras incidir más sobre la estimulación cardiorrespiratoria, por ejemplo, pues le puedes poner un ejercicio con un impacto aeróbico bajo o medio en función de lo que pueda hacer el paciente, alargado en entre 30 y 40 minutos de terapia. Entonces esto es lo que comentábamos con anterioridad, tanto Emilio como yo, de que el personal tiene que ser conocedor y tiene que plantear el planning terapéutico y luego utilizar la VR como una herramienta más.
¿vale? Para atacar estos objetivos. Plantea Echevarría R. ¿Qué frecuencia, cadencia y duración tienen las sesiones? Pues esto va muy en relación con la pregunta anterior. Nosotros en prácticamente todos los centros aquí estamos trabajando aproximadamente haciendo unos 30 minutos, 40 minutos de terapia con los pacientes, y la cadencia lo que determinéis vosotros, los terapeutas. Sí. Lo que comentábamos antes, no hay dos personas iguales, por lo tanto, el plan de tratamiento es individualizado. Hay personas que a lo mejor son 2 días a la semana, otras personas más tiempo, es decir, depende de cada una de las personas. ¿Sigo leyéndole esto? Vale, sí, ¿por dónde vamos? Perdón, no sé si habéis Gloria. dicho... ¿Por dónde? ¿En qué momento es más beneficioso trabajar para potenciar la autonomía de las actividades básicas de la vida diaria con terapia inmersiva que con la terapia clásica? Intento implantarlo en mi recurso, pero me lo rechazan por no ver lo necesario cuando puedo continuar con el modelo clásico. ¿Cómo les convenzco? Bueno, pues a ver, esta pregunta que hacéis no es intentar convencer o no. Nosotros desde el principio que hemos hecho esta pequeña píldora hemos comentado que el secreto, por así decirlo, pensamos que esto es un complemento. Las nuevas tecnologías y la realidad virtual es un complemento que no puede sustituir a la terapia convencional. Y es más, lo importante es quién está detrás de esa terapia de nuevas tecnologías. El momento, ¿cuál es el momento mejor para trabajar las actividades de la vida diaria básicas? Pues bueno, pues el momento es en esa fase, nosotros trabajamos en esa fase subaguda, que es cuando durante los primeros meses el cerebro está como más plástico, tenemos una mayor neuroplasticidad, es el mejor momento. ¿Que se podría trabajar también en personas crónicas? Pues bueno, pues sí, pero si me preguntan en el momento, sería ese. Pero siempre como algo complementario, coayudante, no sustitutivo. Aquí nos pregunta lo de los cuadros crónicos, lo acabamos de responder. Perdona, no sé si lo habéis dicho, pero ¿cuál es la utilidad del electromiógrafo en la terapia? Bueno, pues sí que lo ha comentado Daniel, ha sido a nivel de registro. Claro, o sea, el electromiógrafo nos da diferentes datos, o sea, nos da la activación muscular a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros tenemos terapias en las que el paciente puede hacer tareas de reeducación, y luego también, o sea, su labor principal es el biofeedback, así como el análisis por parte del terapeuta de los umbrales y cuantificar la activación muscular a lo largo de la recuperación del paciente. Entonces, nosotros podemos hacer terapias en las que el paciente está en la realidad virtual y se activan determinadas cosas cuando los umbrales de activación pues exceden unas marcas que nosotros ponemos, y luego por otra parte pues podemos llevar a cabo pruebas o testing, valorar al paciente y repetirlos al cabo de X tiempo para ver si el paciente ha evolucionado o no en esas variables en base a la terapia que le hemos aplicado, tanto de realidad virtual como si no. Y luego, respondiendo rápidamente también a Gloria, a ver, hay evidencia científica del impacto que tiene la realidad virtual en la rehabilitación de los pacientes. Otra cosa es que los profesionales de tu centro, tu clínica, de tu alrededor, no lo quieran utilizar porque la experiencia de usuario sea mala, ¿vale? O porque la colocación y retirado del material pues les entorpezca un poco o no quieran salir de la rutina de trabajo convencional. Pero por supuesto, o sea, ya toda la data que te genera capacidad de análisis y los informes que puedes extraer trabajando con esta herramienta con los pacientes ya te dan un claro valor añadido a tus terapias, o sea, sin lugar a dudas. ¿Y cuántos ejercicios están desarrollando o hemos desarrollado? Pues vamos por encima de los 100 y mensualmente vamos liberando contenido en base a las necesidades del sector. No habéis respondido a la segunda pregunta. Andrea Vázquez. Hola, en cuanto a tipo de patología, cuadros crónicos de DCA, ¿podría beneficiarse de esta técnica? ¿Hay algún efecto adverso a tener en cuenta? Vale, la segunda pregunta entiendo que es la de si hay algún efecto adverso a tener en cuenta. En principio no. Lo que sí que hay son contraindicaciones. Y son las mismas contraindicaciones que tiene el paciente al trabajar con este material, por ejemplo, en el sector del entertainment. Es decir, si el paciente tiene epilepsia fotosensible, por ejemplo, o tiene cuadros epilépticos que se puedan desatar con luces, tonalidades que sean fogosas, pues obviamente está contraindicado. No obstante, este producto, como está pensado para trabajar con pacientes, pues no tiene colores ni muy estridentes, ni flashes, ni explosiones, ni nada que pueda promover que se desarrollen estas crisis epilépticas. Y luego, pues si tiene alergias a los plásticos, obviamente tampoco.
Pero como todos los materiales tienen su marcado CE, pues ahí lo que tendríais que ver es pues, si hay alguna contraindicación en lo recogido de los technical files, de los marcados CE de los materiales, con la patología que tienen vuestros pacientes. Pero hay pocas. Pregunta a Gloria. Tenemos gafas de VR y lo usamos como terapia de reminiscencia viajando a sus lugares de origen a través de la app Wonder. Gracias por organizar esta charla y darme la visión de dónde me gustaría llegar con las nuevas tecnologías. Pues gracias a ti, Gloria, por preguntarnos y por el interés mostrado. Y luego preguntan aproximadamente cuánto tiempo de preparación lleva la sesión. Pues hombre, poco. Os diría que máximo 5 minutos. Lo que tardes en poner las gafas al paciente, si no tienes encendido el sistema lo tienes que encender, pero son 3 clics. Y luego donde puedes tardar un poco más es a la hora de elegir la terapia. O sea, pero eso lo tienes que tener tú claro como terapeuta. Es decir, ¿qué voy a trabajar con este paciente en esta sesión de trabajo? Pues te vas al ejercicio, lo seleccionas, están clasificados por variables de impacto y ahí ya está. Pero Emilio, ¿cuánto tardamos en preparar al paciente? Poco, ¿no? Sí, eso, nada, 5 o 10 minutos. 5 minutos como mucho. Colocación de las gafas. Y entiendo que no más preguntas. Pues nada más, muchas gracias. ¿Pasas por aquí, Inma? ¿Te dejamos? Bueno, muchas gracias. ¿No? Nos movemos. Vamos a intentar estar los tres. Genial, pues mira. Vale, ¿te quieres poner en el centro? No, mira, si esto, como yo no tengo que... A ver, yo creo, el problema es el micrófono y yo creo que se me oye, Sí. que tengo buen chorro de voz. Bueno, pues ha llegado el fin de esta píldora informativa, dentro de los 20 años, 20 avances. Como decía al principio, me parece que está totalmente refrendado el que esto es una innovación y que tenemos que seguir avanzando, que aquí no nos quedamos. Tenemos que seguir y os animo a seguir. Muy importante me parece, y bueno, creo que ha tenido bastante eco la píldora porque creo que ha sido en la que más intervención hemos tenido de personas de participantes, tanto externos como aquí en el salón. Por lo tanto, esto me parece que nos da un feedback positivo de lo importante que es seguir trabajando en esta línea. Pero permitidme que insista. Esto está dentro de un modelo de atención. Como decíamos al principio, el tener las gafas, el tener el software, el tener... No, eso tiene que estar dentro, o al menos en daño cerebral adquirido, que es donde lo tenemos implementado. Esto pasa porque el modelo de atención que hacemos aquí es transdisciplinar, que insisto siempre, es de carácter holístico desde todos los puntos de vista, con lo cual la realidad virtual nos da un apoyo a que sea de esa forma y desde luego de carácter ecológico. De nada nos vale que la persona usuaria aprenda muy bien actividades básicas de la vida diaria o de otro tipo en un taller de terapia ocupacional, si luego llega a su casa y no lo puede hacer. Nosotros lo que pretendemos es que de aquí esto se generalice a todos los medios. Y ahí yo creo que la realidad virtual, Daniel, es un apoyo indescriptible. Me parece que es, que es un avance tremendo. Ahora, yo os digo porque yo soy neuropsicóloga de formación y abogo, esto nunca va a sustituir a un terapeuta del carácter que sea, ni ocupacional, ni terapia física, ni cognitivo, nunca va a sustituir, porque no podemos enlatar la promoción de autonomía personal, la rehabilitación. Tiene que estar siempre hecha a medida de la persona usuaria. Es decir, no nos vamos a ahorrar un terapeuta por tener... Esto nos tiene que servir de apoyo. Y si lo hacemos así, hasta que no me demostréis lo contrario, de momento la evidencia científica no me lo demuestra, no es sustitutivo, es complementario. De la misma manera que os digo que está evidenciado científicamente que esto mejora la calidad de vida de las personas usuarias. No es la Virgen de Lourdes, no cura, no, pero sí apoya y facilita y mejora. Por lo tanto, yo creo que es una línea abierta que tenemos que seguir trabajando en ella. Os animo a seguir avanzando y que cuando se celebren los 50 años del CEADAC, que yo ya no estaré aquí, sigáis aportando avances, porque es la manera de movilizar la sociedad y es la manera de que las personas usuarias, y estamos todos en ese bombo, de que las personas usuarias pues sigamos por un buen camino y con una mejoría sin duda.
Dicho esto, muchísimas gracias, Emilio, Daniel. Yo creo que ha sido súper interesante y ya no me queda más que ubicaros al 16º avance, que será el 21 de marzo, día que entra la primavera, un día bonito, en el que el doctor Antonio Gómez, médico rehabilitador de esta casa, nos va a hablar de la puesta al día en espasticidad, en daño cerebral adquirido. Muchas gracias por avanzar con nosotros. Hasta el día 21.